Nosotros vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. El equipo está conformado por un servidor, Moisés Bautista de los Santos, María José Bonifaz, Romina Caballero, Pablo del Cueto, Eduardo García y Aranza Sánchez. El ser humano siempre ha estado en la búsqueda constante de la felicidad y todo lo que se hace gira en el entorno en ella. Esta necesidad no ha cambiado a través del tiempo, ya que desde siempre en el mundo el tener riquezas y un mayor poder ha supuesto tener mayor bienestar. En contraste a este concepto nos encontramos que la felicidad según Dios es movida más bien por el sentimiento interno que se experimenta y causan bienaventuranzas en la persona. Es por esta razón que Jesucristo pronunció las bienaventuranzas desde el monte de las bienaventuranzas, un lugar cerca del mar de Galilea, ante sus discípulos y una gran cantidad de feligreses, con el único fin de corregir los pensamientos de lujuria y codicia y enseñarles que las personas más felices no serán los más ricos y poderosos, sino los más humildes, misericordiosos y los que amen al prójimo. Las bienaventuranzas. La Biblia recoge los preceptos de las bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que es la propuesta que Jesucristo nos realiza para encontrar el camino a la felicidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Sermón de la Montaña dice que serán bienaventurados los pobres de espíritu, debido a que es el fundamento del resto de las bienaventuranzas y de la vida cristiana. La palabra pobre, escrita en el sermón, proviene del griego ptojos. Este significado se refiere a quienes no tienen recursos para poder subsistir. Jesucristo con esto se refiere más bien a una pobreza en el espíritu que va acompañada del desapego a lo material y la apertura a lo espiritual. Es la humildad que se lleva en el corazón. El Nuevo Testamento manifiesta que la mayor riqueza proviene de nuestro interior, porque la felicidad no depende de las circunstancias exteriores, sino de nuestro fuero interior. Son bienaventurados los pobres de espíritu porque con humildad reconocen sus debilidades y aceptan la ayuda de Dios. Dios hace bienaventurados los pobres en espíritu, llenándonos de su gracia, y a futuro disfrutarán de los dones preciados, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto es una respuesta natural para expresar una emoción como dolor, tristeza o pérdida, y socialmente es visto como un signo de debilidad, pero incluso se puede llorar de felicidad, que de acuerdo a los valores sociales se vincula con un triunfo. Siempre una situación difícil viene acompañada de un dolor intenso que es incontenible, que normalmente genera el llanto y aflora la vulnerabilidad. Entonces, con esto podemos pensar que bienaventurados los que lloran porque tienen un dolor o una alegría. Los que lloran reconocen que son pobres de espíritu y por ello experimentan un dolor que hace posible tal encuentro para encontrarse con Dios y recibir una misericordia. Ese dolor viene dado porque se admite el pecado cometido y hay un arrepentimiento por ello. Por esta razón son bienaventurados los que lloran, porque se sensibilizan por sus propios pecados y por los ajenos. Cuando se libera el pecado, se experimenta una sensación de gozo. Es quitarse un peso moral de encima y como gratificación se recibe la consolación, que es la bendición de Dios. Bueno, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Jesús había dicho que las personas más felices serán las más humildes, misericordiosos y los que amen al prójimo. Se refiere a mansos cuando tienen el Espíritu Santo en su corazón y evita la violencia hacia otros y también perdona a quien lo ofende, así haciéndolo obediente a la voluntad de Dios, por lo que será feliz a través de esto. Y el poseer la herencia de la tierra no se está refiriendo al objeto material, sino a todo lo que enriquece el espíritu y a los tesoros divinos prometidos por Dios. Y pues, en otras palabras, es que van a heredar la bendición eterna y celestial del reino de los cielos. Y pues a través de el camino de la felicidad para la vida se conseguirá el cumplir la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús había dicho que aquellos que claman por una justicia divina, que se concibe gratuitamente por Dios. Bueno, el hambre y la sed son las necesidades juntas que expresan la búsqueda de justicia.
El alma está insaciable y la única forma que sea saciada es a través de lo espiritual. Y el significado de justicia, según la Biblia, es de santidad, fidelidad y conformidad del cumplimiento a los mandamientos de Dios. Y esta justicia divina únicamente se consigue aceptando con fe a Jesucristo y cumpliendo la voluntad de la palabra de Dios. Y la persona alcanza dicha justicia espiritual cuando obra bondad y vive en la verdad y practica la mansedumbre. Al vivir de la manera correcta y desechar todo el odio, condena y rencor, incluso todo mal, es lo que nos aleja del camino. Pero si nos abrimos estas rutas de gratificaciones, podremos saciar con Jesucristo nuestra necesidad, ya que poseeremos todos los elementos para saciar el alma al ser el Hijo de Dios. Nos vamos con la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bueno, primero que nada, ¿qué es la misericordia? La misericordia es cuando desde el corazón una persona logra sentir la miseria, la pobreza y la vulnerabilidad en una persona. Ser misericordioso es ser empático con las personas y aceptarlas tal como son. La misericordia se puede expresar de dos formas. Está la misericordia corporal y la misericordia espiritual. La corporal es cuando damos algo al prójimo de lo nuestro, y la espiritual es cuando entregamos de lo que somos para ayudar a otros. Jesús dice que aquellos que hayan aprendido a compadecerse con los demás y perdonar de corazón son los que van a recibir la misericordia de Dios. La misericordia es algo que no se da para recibir, sino se da porque ya se ha recibido. De esta forma, bienaventurados los misericordiosos, que reciben el regalo de Dios, que al final es la salvación y la vida eterna. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es un poco complicada, ya que no es fácil tener limpio el corazón. Todos somos pecadores, todos hemos pecado de pensamiento y por consecuencia hemos pecado con acciones muchas veces. Cuando Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, se refiere a las personas que tienen tanto emociones, intenciones y pensamientos puros y sinceros, que actúan con toda sinceridad de lo que piensan y sienten. Un corazón limpio es la honestidad que se expresa al querer vivir en la gracia de Dios sin ofenderlo y teniendo siempre una conducta buena, tanto en la intención como en la acción. ¿Cómo tener un corazón limpio? Bueno, pues no predicando lo que no practiques, puede ser una forma, cumpliendo los compromisos que tienes con Dios, diferenciando siempre el mal de lo que está bien. Estas son solo algunas formas de hacerlo. También para limpiar el alma se debe hacer una catarsis, que es una descarga espiritual de todas estas deudas que tenemos con Dios, corrigiendo y poniendo las prioridades en tu vida, siempre para hacer el bien. Bienaventurados los limpios de corazón, ya que ellos verán a Dios más grandemente, más cercanamente, con más claridad y más bendecidos que los otros, ya que ellos hicieron sus prácticas de vida que definieron la pureza de su corazón. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos dice que la paz es un don mesiánico y una obra humana. Pero para que exista paz debe haber una relación directa entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, y del hombre consigo mismo. Por ello, esta séptima bienaventuranza engrandece a los que trabajan por la paz, a los que por amor a Dios se dedican a construir la paz con la voluntad personal de vivir en armonía con los demás y para los demás. A quienes trabajan por la paz también se les conoce como pacificadores, ya que buscan la reconciliación entre aquellos que pelean. Se alejan de la violencia, ponen sosiego en su corazón ante las tentaciones y no encuentran ningún motivo para oponerse a Dios. Más bien se sumergen en Él y son instrumentos de la paz con los demás. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús llama bienaventurados a los perseguidos, tenemos la obligación de ayudar a alcanzar la bendición, porque al seguir a Jesús nos hace agentes del reino del cielo. Nuestra responsabilidad de ser parte de la bendición de los perseguidos comienza con reconocer conscientemente su situación crítica. Hay muchas formas de persecución que van de la violencia al abuso verbal o simplemente al trato de silencio despectivo.
La violencia incluye asesinato y tortura. El abuso verbal o el desprecio a menudo incluye los muchos modos en que la propia identidad frente al resto de la sociedad podría acabar en exclusión de cualquiera de sus beneficios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa mía, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús llama bienaventurados a los perseguidos, tenemos la obligación de ayudar a alcanzar la bendición, porque el seguir a Jesús nos hace agentes del reino de los cielos. Nuestra responsabilidad de ser parte de la bendición de los perseguidos comienza con reconocer conscientemente su situación crítica. Hay muchas formas de persecución que van de la violencia al abuso verbal o simplemente al trato del silencio despectivo. La violencia incluye asesinato y torturas. Cuando en la época de Jesús, después de su muerte, muchos creyentes en Cristo predicaban a grandes pueblos, a grandes personas, a grandes multitudes, pero todas estas personas eran obligadas a ser callados, a dejar de predicar en Cristo. Pero a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la actualidad, estas persecuciones que viven algunas personas hoy en día, por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención, que fue el caso de Richard Scott, una joven de tan solo 16 años, que fue muerta por amar a Cristo, que murió por amar a Cristo en su escuela, en su instituto, donde hubo una masacre y fue una de las que los que hicieron la agresión iban por ella porque ella en su escuela pues llevaba el nombre de Jesús, apoyaba, hizo un grupo cristiano dentro de la escuela para ayudar a todas las personas que necesitaban y antes de morir ya le habían disparado en las piernas, en los brazos y el que la mató antes de morir le pregunté, Richard, ¿aún crees en Dios? Y Richard contestó que sí, que él sabía que sí seguía creyendo a pesar de todo. Y le dio un disparo en la cabeza y murió Richard, pero sin embargo todo el amor de Dios, pues fue un pacto en el lugar donde sucedieron los hechos y hicieron muchas cosas. Entonces la bienaventuranza perseguidos por a causa de Dios, pues tiene como regalo el reino de los cielos. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La palabra recompensa para nosotros significa algo que es muy bueno o que vamos a recibir algo que es muy material, pero al final siempre todo lo que eso nos suena como recompensa lo vemos como algo material, pero no es así. Lo que en este caso, lo que nos quiere dar a entender Dios en su palabra es que vamos a recibir, que las recompensas que vamos a recibir son intangibles, con un valor espiritual que es altamente gratificante. ¿Cómo son estas recompensas? Pues bueno, es la recompensa que es la que nos va a dar en el cielo, que ciertamente Dios nos mide a través de nuestras acciones, pensamientos e intenciones, con el único deseo de que seamos a imagen y semejanza de Jesucristo, quien estuvo entre nosotros para proclamar en hechos y palabras su única verdad, la justicia de Dios. El reino de los cielos es esa promesa gratificante.